Arica Informa. ¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias en Arica Informa. Le contamos que un conductor falleció al desbarrancar su vehículo en la Ruta 5 Norte de Arica. La víctima fatal no fue identificada por no portar documentación. El conductor de un vehículo falleció al desbarrancar en el kilómetro 1985 de la Ruta 5 Norte, según reportó Carabineros de la Tenencia de Carreteras de Arica. El accidente ocurrió cerca de las 20:30 horas. Los efectivos en el lugar constataron que un vehículo particular que se desplazaba de sur a norte, por causas que se investigan, perdió el control desbarrancándose y volcando hacia el costado derecho de la ruta. Producto del accidente, el conductor del vehículo, un adulto de sexo masculino, falleció en el lugar, sin lograr su identificación por no portar documentación, mientras que su acompañante, también de sexo masculino, resultó lesionado sin riesgo vital. Al lugar llegaron equipos de emergencia para el rescate a la persona herida y también retirar el cuerpo sin vida del conductor del vehículo. Y la Fiscalía formalizará a 2 involucrados en el tiroteo que dejó a 3 personas heridas en Arica. La violenta riña ocurrió en las intersecciones de la calle Germán Riesgo con Caupolicán. La Fiscalía de Arica formalizará este sábado a 2 imputados por su presunta participación en un violento hecho que dejó a 3 personas heridas con arma de fuego durante la noche del miércoles en la intersección de las calles Germán Riesgo con Caupolicán, en el contexto de una riña. El Ministerio Público instruyó diligencias al OS9 y al Laboratorio de Criminalística de Carabineros con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades involucradas. Según se informó, uno de los detenidos será formalizado por porte ilegal de armas de fuego, mientras que el segundo enfrentará cargos por amenazas. Desde Carabineros, el OS9 declinó entregar mayores antecedentes a la prensa, argumentando que la investigación continúa y que está en desarrollo y que se mantiene reserva sobre aspectos sensibles del caso. En paralelo, los equipos especializados trabajan en la revisión y análisis de registros de cámaras de televigilancia del sector, así como en la recopilación de testimonios de testigos que permitan reconstruir con mayor precisión la dinámica de los hechos ocurridos. Debido a la complejidad de recabar y corroborar los antecedentes, el proceso de investigación ha sido ampliado hasta este sábado, aunque las diligencias continúan. Y cambiamos de tema para contarles que la marca ariqueña Acapacha Alimentos llegará con sus productos a los supermercados Jumbo de todo el país. Gracias a las gestiones de la Seremía de Economía, Fomento y Turismo de Arica y Parinacota, Acapacha Alimentos Concretos, uno de sus grandes hitos como pyme regional, a introducir sus variados productos en las góndolas de 59 supermercados Jumbo de todo Chile. La oportunidad para la empresa creada por Patricia Coria Aliste, que hoy cuenta con 10 colaboradores, se originó a través del programa Nuestros Productores de los supermercados de Cencosud, Jumbo y Santa Isabel, y comenzó a cimentarse el año 2023 en el marco de la Semana de las Pymes y Cooperativas, ocasión en que un grupo de emprendedores de Arica y Parinacota conoció el programa de Cencosud, que está enfocado en apoyar a micros y pequeñas empresas, brindándoles visibilidad para hacer crecer sus negocios. Patricia, quien es beneficiaria del programa Innova Región para empresas lideradas por mujeres en Corfo, a través del proyecto Transformación de Productos Gourmet para mercados internacionales, explicó cómo surgió esta oportunidad. Acapacha empezó un trabajo en el 2023, en octubre del 2023, con la Semana de la Pyme. Ahí nos convocaron a muchas microempresas a una actividad acá en el Jumbo y vinimos a escuchar, y la verdad es que la propuesta era bastante interesante, y ahí iniciamos una ruta no menor de 2023 hasta el 2025,
lograr entrar definitivamente al supermercado Jumbo. Eligieron 5 productos además que fueron súper interesantes para nosotros porque justamente son 5 productos que podemos hacer sin ningún problema en cualquier momento del año. Mientras que el gerente de Jumbo Arica, Alejandro Colmer, explicó que el fin de la iniciativa es apoyar a pymes del país mediante la venta de sus productos a asesorías para potenciar sus negocios. Servir de forma extraordinaria en cada momento y apoyar a pequeños productores es parte del ADN de la compañía y este programa busca ser un aporte concreto mediante la venta de productos locales en un canal relevante como son los supermercados, así como también potenciar nuestra propuesta de valor con productos diferenciadores de gran calidad, dijo el gerente. Acapacha Alimentos exhibe en las vitrinas de Jumbo del país los siguientes 5 productos, todos con materia prima regional: tomates cherries asados, pasta de aceitunas con nuez, tapenades de aceituna, berenjenas asadas y ají dill. Por su parte, el Ceremi de Economía, José Zúñiga Verdugo, manifestó que como gobierno del presidente Gabriel Boric seguirán apoyando para que más microempresas sigan este ejemplo. Es un buen ejemplo para Arica y Parinacota. Esperamos que muchas más microempresas locales se puedan sumar a este tipo de estrategias, ¿cierto? Hay que agradecer a Jumbo, a Cencosud por el apoyo que nos brindó por allá por el año 2023 en una semana de la MIPYME que abrió sus puertas para mostrar estos programas de emprendimiento y de apoyo al emprendimiento local y que hoy día se concreta con la llegada de Acapacha a cerca de 60 supermercados a nivel nacional. El director regional de Corfo, Luis Rocafún López, destacó que una beneficiaria de los programas Corfo esté vendiendo a lo largo del país a través de Jumbo. Corfo pone a disposición los diferentes instrumentos, pero estos instrumentos no son nada si no son aprovechados por la gente. Y en este caso por una pequeña empresaria, una mujer, ¿cierto?, talentosa, donde tiene una visión y tiene un horizonte. Hoy día la vemos coronando ese trabajo a través de poner sus productos no solamente en el mercado local, sino que en el contexto del mercado nacional. A través de nuestros productores, más de 170 proveedores de 13 regiones del país ofrecen más de 700 productos en góndolas de Jumbo y Santa Isabel, destacando la diversidad y alta calidad de productos típicos de Chile y también enriqueciendo la experiencia del consumidor, quien accede a productos locales únicos que representan lo mejor de las tradiciones chilenas. Hacemos la pausa, espérenos, ya regresamos para conversar con el senador José Pilo Durana. Espérenos, volvemos. Estamos de regreso en Arica Informa. Vamos a conversar con el senador José Pilo Durana. ¿Cómo está, senador? Gusto de saludar. ¿Cómo está, Luis? Un gusto de saludar. Muy contento de estar una vez más en Arica TV, Hora de Noticias. Oiga, senador, bueno, han pasado hartas cosas esta semana que está terminando, ¿no? Comencemos primero, ¿con qué sensación terminó en este encuentro con la ministra de Obras Públicas? La reunión que sostuvieron a comienzo de esta semana con uno de los temas que está preocupando a la ciudad, que tiene que ver con los derrumbes que se han producido en el sector de la Cuesta Cultura Chinchorro y que al parecer también ahí hay un trabajo que se va a desarrollar con los militares, que varias oportunidades lo conversamos nosotros, que por qué no se utilizaba también esa alternativa, ¿no? Claramente que las decisiones no fueron bien tomadas desde el inicio de este desmoronamiento de la Cuesta de la Cultura Chinchorro, la Cuesta Camarones. A días del primer derrumbe, la Municipalidad de Camarones presentó una ruta alternativa. A 11 meses se han gastado 8.800 millones de pesos. Reitero, 8.800 millones de pesos en un contrato que tiene como principal objetivo contención, es decir, contener el desmoronamiento de esta Cuesta de Camarones.
Y a 11 meses, claramente no se ha logrado, y hoy día estamos en la peor de las crisis de aislamiento y fundamentalmente desconectividad, porque pasamos con temor, hay corte durante aproximadamente 10 a 12 horas, tenemos cortes por un solo sentido y por supuesto que hay miedo, hay temor, porque cuando uno va pasando por la cuesta es increíble la amenaza de piedras y rocas que en cualquier minuto se pueden desmoronar y pueden causar la vida, ya sea una persona que transite en bus, en vehículo o incluso algún trabajador. Entonces, cuando uno ve que a 11 meses va donde la principal autoridad del Ministerio de Obras Públicas, como es la señora ministra, y ella te dice que finalmente se le fue en collera la cuesta Camarones, bueno, ahí uno se entiende por qué no funciona, no, se le fue en collera también el tren Santiago-Valparaíso, se le fue en collera el puente Cauqueo, se le fue en collera todo. Entonces, uno cuando conversa con especialistas, por ejemplo, de la minería, y te dicen que este es oye, si este es un cerrito, si es que da vergüenza no haber tomado soluciones, vía bypass, vía Cuerpo Militar del Trabajo o la ruta alternativa. Entonces, somos el hazmerreír de la desconectividad y de la forma en que finalmente el nivel central se quiere relacionar con una región, como es la región de Arica y Parinacota, que es muy fronteriza y que obviamente no solo perjudica la desconexión, sino que perjudica también a quienes hacen patria en la localidad de Cuya. Porque usted comprenderá que después que pasamos del corte, viene el control fitosanitario. Pero además también estamos perjudicando embarques, porque hoy día hay embarques que finalmente no están saliendo ni desde el puerto de Arica, ni desde Arica a la zona central, y con eso claramente perjudicamos también la actividad económica del país. Yo no puedo creer que recién vayamos a iniciar los estudios, porque al Cuerpo Militar del Trabajo solo lo convocaron para hacer una evaluación con respecto a esta ruta alternativa. La 355. Que es la 355, y que hay 15 kilómetros, que obviamente es parte del lecho de río, pero se ponen los cajones como se ha hecho en el atravieso del sector de las Maitas, el atravieso del puente Causa, o el atravieso aquí donde llegamos por Guillermo Sánchez desde la ruta 5 a la ruta G27 de Azapa, y nos habríamos gastado mucho menos que esos 8.800 millones. Así que finalmente es una vergüenza lo que tenemos que sufrir los ariqueños, que por desprecio de la autoridad central finalmente nos vemos en esta condición, en que si no se modifica el contrato de contención, obviamente para la empresa da lo mismo, va a seguir conteniendo. Claro, ahora me parece que hay la Contraloría Regional hay una investigación sobre el contrato de esta empresa. Ojalá se investigue. Yo creo que hay que tomar todas las providencias del caso, pero más allá del buen uso de los recursos fiscales, es la toma de decisiones. Porque seguimos o queremos seguir insistiendo con unas mallas, ahora que quieren traerlos de los Alpes, dicen que se están contactando, de Suiza, de la zona de los Alpes, sí, que se están contactando con Heidi y con Pedro. Entonces, pero de verdad, si
al caer la roca, esa malla parece esas mallas de pesca. No contienen. No contienen. Entonces, ¿hasta cuándo seguimos buscando una fórmula? Mira, yo no soy experto, pero a 11 meses y con 8.800 millones de pesos gastados, yo creo que ya hay fórmulas que ya finalmente hay que modificarlas para generar alternativas. Porque si nosotros tuviésemos este camino alternativo, bueno, ya estaríamos pensando en hacer un bypass. Es decir, ¿cuál es el bypass? Antes de iniciar la bajada por la cuesta de Camarones, bueno, yo puedo abrir una ruta ahí, pues. Pero si lo que yo no comprendo, en Iquique se hizo una ruta alternativa de Iquique al Hospicio, en las dunas del Cerro Dragón. Y eso sí que es pura arena, pues. Entonces, ¿cómo van a venir a decir que en esta cuestita, porque la minería hace puentes, hace túneles en profundidad, a otro nivel, y nosotros no vamos a poder hacer una vía alternativa? Antes de comenzar a bajar por la cuesta de Camarones, ya podríamos tener una vía alternativa que puede ser mucho más larga, pero nos daría, y con eso evitamos la cuesta, pues. Ahora, ¿qué dice Senrajimín sobre todo esto? ¿Ha entregado un informe? Es que Senrajimín va a entregar los informes de acuerdo a lo que le pidan. Cuando usted quiere pedir alguna información en transparencia, lo primero que hay que aprender es cómo se pide. Bueno, Senrajimín, no quiero hacer un paralelo, pero sí, a Senrajimín yo le pido un informe con respecto a la estructura de la cuesta, te va a entregar un informe con respecto a la estructura de la cuesta. Si yo le pido un informe con respecto a un camino alternativo, te va a entregar una respuesta con respecto al camino alternativo. Hoy día claramente se les ha pedido informe en relación a la cuesta. El sentido común dice que si finalmente se va desmoronando el cerro, lo que nosotros vamos haciendo es un bloque natural de piedras que van cayendo, o de estas mayores rocas, con el objetivo de ir desde eso que cae, ir afirmando. Pero si yo voy limpiando todo, bueno, sigo dejando el camino libre para que siga cayendo más, salvo, y eso lo tendrán que decir voces expertas del Cuerpo Militar de Trabajo, es en qué minuto, en qué sector, porque si la roca está fisurada, bueno, en qué minuto, en qué sector se dinamita. Pero yo no sé si es que quieren dinamitar o no, porque hoy día yo he llegado a la convicción que la vida humana vale menos que los posibles restos arqueológicos, y la vida humana vale menos que un pajarito. Bueno, vamos a otro tema que también ha sido noticia durante estos días, a pesar de que esto ocurrió el 10 de julio y se conoció recién esta semana. El tema del sicario que fue liberado de la cárcel, ¿cierto?, cuando estaba cumpliendo prisión preventiva. ¿Cuál es su opinión respecto a esto y qué cree que pasó en el camino con toda esta información? Lo que hemos leído por las noticias, más aún las Comisiones Unidas de Seguridad Pública que presido yo y de Constitución que preside Paulina Núñez, hemos acordado hacer una comisión conjunta que puede llegar a ser secreta incluso, e invitando a las más altas autoridades, tanto del Ministerio de Justicia, de la Corte Suprema, de la Fiscalía Nacional, para saber exactamente qué fue lo que sucedió con respecto a esta libertad que se habría entregado a este sicario. Un dirigente nacional de Gendarmería me comenta, mira, ojo, cuando en un tribunal se emite una orden de ingreso, es decir, orden de detención, y hay más de un imputado, se emite en un documento donde aparecen todos los imputados de esa misma causa. Nosotros cuando vimos la formalización habían 3. Bueno, resulta que
que los otros dos yo me imagino que siguen presos. Pero en esa orden que se entrega, ese es el documento matriz. Si estaba mal escrito un apellido, ese mismo documento es el que tendría que haber vuelto. Y no uno exclusivo donde figurara solo el nombre de este imputado que fue dejado en libertad. Entonces, siempre el documento madre que sale de un tribunal de justicia de garantía mandatando a la cárcel un ingreso o una salida, ese es el documento madre que se supone que en ese minuto se decretó la prisión preventiva para 3 imputados en esa misma causa. Lo que estamos viviendo con las instituciones fundamentales de la República es algo absolutamente anormal, es una permeabilidad y una vulnerabilidad que obviamente hoy día nos pone claramente en riesgo. Yo he oficiado como senador de la República y como senador de la región del norte que nosotros hoy día no bastan los estados de excepción de protección de las fuerzas de nuestras fronteras a través de las Fuerzas Armadas. Chile tiene que retirarse de la Convención de Ottawa. La verdad es que hoy día o tomamos decisiones duras. Yo no es que esté en contra de los derechos humanos, pero yo estoy en contra de la migración irregular y que esta migración irregular hoy día esté focalizada exclusivamente para grupos de crimen organizado. Es que yo ya no sé qué más podría pasar en nuestro país y en las regiones del norte. Y hay países que se están retirando. ¿Y qué significa retirarse de la Convención de Ottawa? Bueno, que si tenemos que proteger a Chile y si tenemos que proteger a Arica, Parinacota, a Iquique y a la región de Antofagasta, bueno, tendremos que poner miras antipersonales, pues. Pero es que yo no sé de qué otra manera. Si estas personas están llegando con muchos recursos y están comprando, lamentablemente, están corrompiendo instituciones fundamentales de la República. Pues si, yo vuelvo a insistir, ¿qué más tiene que pasar para que de una vez por todas aquí se fije una línea editorial y que Chile defienda a los chilenos? Eso es lo que estamos pidiendo. Brevemente, senador, se nos va el tiempo. Me gustaría conocer su opinión respecto a lo que está pasando hoy día con el director nacional del Servicio de Impuestos Internos, que se conoció, él ha dicho en una entrevista, leí que él dijo que esta información la habían entregado a la prensa, ¿cierto? Exfuncionarios que él había despedido del servicio. Lo hablamos del señor Echeverri sobre el tema de 9 años que no pagaba la totalidad que le correspondía de las contribuciones. Mira, esta información hay que manejarla con mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo me vi afecto a que en un programa de televisión se dijo que el senador Durana debía contribuciones. Ah, ¿verdad? También. Entonces, en esta figura, y quiero recordar primero la mía para ir brevemente a la del director nacional de Impuestos Internos. Yo recibo una herencia, el terreno era rural, luego ese terreno pasa a urbano y entre medio esa herencia pasa a nombre de los herederos legales, que es mi hermana y yo. Y cuando pasa, me veo afecto a que veo que el terreno está afecto a contribuciones, hice una renegociación en el Servicio de Impuestos Internos, pero las renegociaciones figuran como deuda. ¿Y por qué quiero ser súper responsable? Porque obviamente eso hoy día está absolutamente documentado y con cronología, pero igual salí en un programa de televisión. En este caso en particular hay que saber muy bien cómo él adquiere este terreno. Él dice que pidió un informe de reavalúo fiscal y mi única duda es 9 años. Nada dura 9 años. Los míos eran 2 años. Estos son 9 años. Y por lo tanto, si en 9 años, él, siendo el terreno, estando el terreno a nombre de él, siendo urbano, estando afecto a contribuciones, no pagó, señor Echeverri, usted tiene que renunciar.
Pero si en esos 9 años, obviamente hay situaciones que no justifican esta situación, bueno, él tendrá que explicarlas. Pero yo espero que la explicación sea por el terreno y no porque haya exfuncionarios que porque él los despidió hoy día estén denunciando esa contribución impaga. Esa es mi opinión. Bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar con este tema. Él ha dicho que no va a renunciar porque él postuló, dice, como alta dirección pública y le quedan todavía, quiere terminar los 3 años que le corresponden. Muchas gracias, senadora. Que estén muy bien. Lo mismo dijo la directora de la Suceso de la Superintendencia de Seguridad Social. Noticia en desarrollo. Bueno, bien, muchas gracias, senador, por acompañarnos. Vamos nosotros a la pausa y ya estamos de regreso con más noticias. Estamos de regreso en Arica Informa junto al diputado Enrique Lee. ¿Cómo está, diputado? Gusto de saludarlo. Muchas gracias, buenas noches a todos. Oye, ha tenido harta actividad hoy día con la visita del ministro de Vivienda y Urbanismo, don Carlos Montes, que estuvo acá de visita haciendo entrega también de algunas viviendas. Así es, durante todo el día estuvo el ministro, nosotros lo acompañamos en algunas actividades. Por la mañana estuvimos con el gobernador regional y también con actividades relacionadas con la salud de Arica en el Consejo Regional. Así que hemos tenido una diversidad de actividades y bastante importante. Sobre todo, yo quisiera realzar la entrega de 120 viviendas esta tarde, Luis, del condominio de Villa El Sol. Hay algunas imágenes. Sí, bueno, en la entrada habían algunos vecinos que estaban manifestándose por una serie de problemáticas relacionadas con la vivienda. Hay algunas imágenes, de forma pacífica, por cierto, y eso también se les agradece a los vecinos, manifestando su disconformidad, la cual muchas de ellas, por no decir todas, las acogemos y las estamos defendiendo en el ministerio, ante el Ministerio de la Vivienda. Ahí estamos en la ceremonia. Un abrazo de verdad y muchos deseos de felicidad a cada una de las 120 familias que recibió esta tarde una llave simbólica, y al mismo tiempo decirles a aquellas personas que no han tenido esta felicidad de recibir la vivienda o que la recibieron pero que por distintas razones, porque estaban en mal estado, porque estaban socavadas, porque no estaban bien construidas, no tienen esa felicidad, al contrario, están en un estado de una depresión inmensa, lo que significa perder una vivienda, Luis. Estamos también acompañándolas ahí con el ministro de la Vivienda, mostrándole justamente las problemáticas de vivienda en la región, un compromiso además del señor ministro que agradezco y espero que cumpla, por supuesto, de comunicarnos telefónicamente a inicios de la próxima semana para reunirnos y mostrarle cuáles son las problemáticas y cuáles son los caminos de solución que nosotros visualizamos. Así que bueno, ahí también nos despedíamos de los vecinos que también nos esperaron a la salida de la ceremonia para ver cómo nos había ido. La verdad es que, bueno, le dije lo mismo que te estoy diciendo a ti en este minuto, esta noche, que la próxima semana vamos a ver cuál es la posición del Ministerio con respecto a estas problemáticas que son bastante variadas. Fíjate que desde el desalojo que se está provocando, en muchos casos y desde nuestro punto de vista, que por supuesto puede ser discutible, pero es un análisis que hemos hecho, en muchos casos, sin el debido proceso, se está desalojando a personas que ya se les había entregado sus viviendas a través de distintos tipos de subsidios. Creo que eso es una materia que hay que revisar, porque de otra forma se estarían vistiendo santos desvistiendo otros, ¿no? Se están recuperando viviendas, se están entregando viviendas, pero de una forma que a nosotros no nos parece la adecuada ni la justa y tampoco la legal. Por otro lado, están las personas que efectivamente recibieron sus viviendas, pero por su mal estado de construcción o por otras condiciones que escapan a la propia voluntad, que no es responsabilidad de la familia, bueno, se empezaron a socavar, se empezaron a dañar, a destruir y están inhabitables muchas de ellas, o algunas otras que les dieron una solución que se comprometieron, por ejemplo, a que tuviera las mismas características de las viviendas originalmente entregadas, pero eso tampoco se ha cumplido, que son compromisos que fueron adquiridos y que lamentablemente no se están cumpliendo. Bueno, y finalmente, como el marco de todo esto, ¿cuál es, Luis? El marco de todo esto es que sigue habiendo un gran déficit de viviendas en Arica. Y de hecho,
muchas regiones del norte, pero sobre todo Arica y Parinacota, está con un avance bajo en la construcción de viviendas, en la entrega de viviendas. Y eso no es una percepción nuestra, son las propias cifras del Ministerio de la Vivienda, que ha hecho un ranking, y dentro de esos rankings, efectivamente, la región de Arica y Parinacota aparece con un avance bajo. Y lo que nosotros queremos saber entonces es cuál es la acción que va a emprender el Ministerio de la Vivienda para entonces equiparar estos distintos grados de avance que tienen las regiones de Chile y poder elevar entonces la construcción y la pronta entrega de las viviendas a las personas, a las familias. Es un derecho humano, es un derecho básico que además está implícito en diversos acuerdos internacionales que ha firmado Chile y que por lo tanto a mí me parece que tiene que ser cumplido en este gobierno, considerando además que es parte de un compromiso de gobierno al inicio de este periodo. Es decir, el presidente Boric llega al gobierno con una promesa de campaña que lamentablemente no está cumpliendo. Ahora, yo como representante de Arica y Parinacota tengo una misión, un mandato que es, en primer lugar, por el bienestar de la gente que represento de esta región. Y por lo tanto, voy a perseguir el cumplimiento de este compromiso del presidente Boric a través de su ministro de Vivienda, don Carlos Montes. Tenemos todavía algunos meses de gobierno y yo necesito que estas problemáticas que acá, si te das cuenta, tenía preparada una minuta con 6 grandes temas, lo vamos a presentar la próxima semana y yo espero que el Ministerio de la Vivienda coloque toda su voluntad y su compromiso para que en este corto periodo de tiempo que le queda de gobierno podamos por lo menos dejar encaminadas las soluciones a estas personas. Claro, recordemos que hay muchos de estos condominios que se están entregando que vienen de gobiernos anteriores, porque quedan, ¿cierto?, una casa o un condominio no se construye en 6 meses ni en un año, ¿cierto? Pasan 2 o 3 años para que puedan ser entregados. Exactamente. Así que eso también hay que cuantificar cuánto viene del gobierno anterior y cuánto este gobierno realmente ha hecho en el tema de la vivienda. Así es, así que como te digo, en forma bastante honesta, sentimientos encontrados, la felicidad que se palpa, que se transmite, ¿no?, de las familias que están recibiendo su vivienda y que para ellos es una nueva etapa en su vida. Vecinos que ya se están conociendo, bueno, que se venían conociendo desde los respectivos comités, pero que ahora van a convivir. Y esa alegría obviamente se contagia y les deseo la felicidad, como te decía al comienzo, pero al otro lado no puedo olvidarme de que metros más afuera, del mismo sitio de la ceremonia, están familias que están sufriendo todos estos otros pormenores que les han afectado tanto su vida, ¿no? O sea, el hecho de haber recibido su vivienda y que luego sea inhabitable, que se destruya, que los desalojen, que les entreguen otra vivienda pero no en las mismas características, que pierdan los años de haber vivido en una vivienda y que por lo tanto no la van a poder usufructuar de ella, etcétera. Son un gran número de problemáticas y todo esto además como gran guinda de la torta, el déficit habitacional que existe, porque de estas problemáticas que le afecta a las personas tenemos a otro gran grupo, que es el más importante de todo en volumen, que son las personas que todavía ni siquiera aspiran a recibir su vivienda, porque nos damos cuenta todos que hay demora en la ejecución de estos grandes condominios, estos grandes complejos habitacionales. Bien, pasemos a otro tema, diputado. Tuvo esta semana una reunión en el CERVEL. Cuéntanos cuál fue el motivo de ese encuentro. Sí, bueno, agradecer obviamente al CERVEL en la persona de su presidenta, la señora Pamela Figueroa. El CERVEL, Luis, es una institución que cumplió 100 años, que es una de los pilares de la democracia en Chile, y que si uno analiza en perspectiva toda su evolución histórica, por Dios que le ha hecho bien a Chile. Y eso yo creo que nadie se pierde, yo tampoco, y hay que apoyarla y hay que fortalecerla, porque además ha tenido una evolución, siempre mejorando. Sin embargo, el sistema político electoral en Chile tiene varias deficiencias. Y una de esas es que no se cumplen, por ejemplo, aspectos básicos, que es que los independientes tengan la misma oportunidad de ser electos que los militantes de partidos políticos. La normativa en este caso es clara. Y claramente no es lo mismo que tú te presentes a una elección, al cargo que sea, como independiente fuera de lista que dentro de lista. Porque si estás fuera de lista, en otras palabras, tienes que ganarle a una lista que en el caso, ejemplo concreto de los senadores de Arica y Parinacota,
un independiente debe ganarle a la suma de 3 candidatos. Y eso indudablemente se aleja bastante de lo que podríamos considerar justo. Si fuera el cargo el de diputado, empeora la situación, porque un independiente tendría que ganarle a la suma de 4. Y entonces hay una serie de reformas que yo creo que tenemos que conversarla, en parte la conversa que sostuvimos con la presidenta del CERVEL, junto a otras, como por ejemplo, fíjate que en las elecciones, cuando tú estás a más de 200 kilómetros de distancia, tienes que ir a una comisaría para poder justificarte que no te llegue una multa, que la multa va a llegar porque el voto ahora es obligatorio. Pero cuando uno va a hacer ese trámite, nos damos cuenta todo, pasamos por la Prefectura de Carabineros de Arica y nos damos cuenta que hay muchísima gente esperando, a veces 1, 2, hasta 3 horas para poder justificar que está a más de 200 kilómetros de su lugar de votación. Y por otro lado vemos en la Prefectura a un montón de carabineros que están ocupados en ese trámite cuando podrían estar efectuando labores de seguridad en medio de un periodo de crisis de seguridad. Entonces lo que yo planteaba a la señora presidenta era de habilitar determinados centros de votaciones donde hay funcionarios del CERVEL y en donde tú puedes acercarte y justificar ante un ministro de fe, que en este caso sería un funcionario del CERVEL, que estás a más de 200 kilómetros de tu lugar de votación. Eso tiene bastantes externalidades positivas. Una, liberas funcionarios policiales. Por otro lado, también disminuye la demora en que el CERVEL recibe a los justificados, porque cuando es vía Carabineros tiene que primero tabular, ordenar y luego entregarle al CERVEL en la lista de los justificados. Y entre medio pueden pasar muchas cosas, incluyendo la pérdida de información. Mientras que si es el propio CERVEL el que recibe, ese trámite sería mucho más breve y no estaríamos ocupando personal policial. Bueno, de eso y muchas otras cosas conversamos con la presidenta del CERVEL y también le agradecí la función, por ejemplo, del CERVEL que tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia. El CERVEL, a lo mejor no todos saben, pero cuando hay elecciones o algunas elecciones en centros estudiantiles, de colegios, de liceo, también participa en estos eventos y eso también ayuda a generar conciencia de educación cívica en la gente. Así que hubo de todo, de agradecimiento, de una opinión positiva con respecto a CERVEL, pero también algunas críticas que, claro, escapan muchas de ellas a lo que es el propio funcionamiento y estructura del servicio electoral y, por supuesto, que me puse a disposición de ir avanzando en la Cámara de Diputados, en el Congreso Nacional, en el camino del fortalecimiento a la democracia. Y todo esto en el marco de que, como tú sabes, alcanzamos las firmas de patrocinadores, es decir, ciudadanos independientes que dicen, doctor, nosotros queremos que usted sea candidato al Senado. Pero esa misma gente que me dice, doctor, queremos que usted sea candidato independiente al Senado, me dice, doctor, ojalá estuviera dentro de una lista, porque si no le va a pasar lo mismo que el 2017, que va a sacar la primera mayoría, la de súper bien en votos, pero en un sistema adverso como es el que tenemos hoy día para elegir nuestros parlamentarios, se va a quedar afuera. Trate de estar en una lista, doctor, mire, no importa la lista, al final ya todos sabemos que el sistema es así. Y es lo que me ocupa estos días, de decidir finalmente cómo voy a enfrentar la próxima elección senatorial, porque la inscripción está a la vuelta de la esquina. ¿Cuándo es la inscripción? El 16 de agosto. A mediados de agosto, no sé si es 16 o 18, pero a mediados de agosto, en donde eso ya tiene que estar definido. Y yo espero que algunos de estos partidos políticos que son democráticos y que democracia implica, ¿no es cierto?, la posibilidad que todos podamos elegir, pero al mismo tiempo democracia implica que todos podamos ser electos. Me pueda invitar a ocupar algún cupo independiente dentro de sus listas y participar en igualdad de condiciones con el resto de los candidatos. O si no, iría como independiente. Y si no, iría con independiente y ojo, que si voy como independiente voy con la misma fuerza porque ganarle a la suma de 3 es difícil, pero no es imposible. Bien, pues vamos a estar atentos entonces a eso, si va por una lista, por qué lista va a ir y también, por supuesto, si no, definitivamente va como independiente a la próxima elección de senador por la región de Arica y Parinacota en el mes de noviembre. Que esté muy bien. Muchas gracias, buenas noches. Hemos conversado con el diputado Enrique Lí, hacemos la pausa y ya estamos de regreso. Estamos de regreso con más informaciones. En Arica Informa, el 77% de los directores de colegios del SLEP consideran que la nueva educación pública representa una transformación pedagógica significativa para los alumnos.
Con el objetivo de conocer las necesidades de cada uno de los actores que integran el nuevo sistema de educación pública, se realizó el estudio La Voz de los Directores y Directoras de la Nueva Educación Pública año 2024, realizado por el Programa de Liderazgo Educativo de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales. Partiendo desde el reconocimiento del papel central que juegan los directivos en la mejora educativa, por primera vez el 2022 y ahora por segunda vez el 2024, la UDP, con apoyo de la Dirección de Educación Pública, desarrolló una encuesta al fin de recoger directamente la visión que tienen los líderes sobre esta política. La investigación educativa ha mostrado de manera sistemática que el liderazgo juega un rol decisivo en los resultados y también de los estudiantes, considerándose que como uno de los factores más relevantes para la calidad educativa, afirmó el director de Educación Pública, Rodrigo Egaña. Desde el SLEP Chinchorro, que abarca a la región de Arica y Parinacota, la directora ejecutiva subrogante, Julia Orestegui Beovich, concuerda con lo señalado por el director nacional y agrega que todos los días son un desafío de posesionar la nueva educación pública en el territorio y que ésta sea con identidad local, donde los aprendizajes deben verse como una oportunidad y un derecho para las y los estudiantes. Y el gobierno ingresará reforma tributaria para pymes e incluye límites de contribuciones para adultos mayores. Conozca estas y otras informaciones en el siguiente resumen. El gobierno ingresará reforma tributaria para pymes e incluye límite de contribuciones de adultos mayores. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, informó que enviará el proyecto a la Cámara de Diputados el lunes. La iniciativa modificará el régimen fiscal de las pequeñas y medianas empresas, además de implementar beneficios para la clase media, como nuevas deducciones de gastos y el tope al pago de impuesto territorial. Las medidas tendrían un costo anual de $1.000 millones que sería compensado con cambios a los dos tramos más altos del gravamen personal, al régimen tributario de los fondos de inversión y a los impuestos a la herencia y donaciones. La Corte Suprema responsabiliza a Gendarmería por la polémica liberación de imputado de homicidio por encargo. El Pleno del Máximo Tribunal advirtió que la institución penitenciaria tenía en su poder el oficio que reponía la prisión preventiva de Osman Ferrer, acusado por el crimen del comerciante José Pérez, 6 horas antes de permitir su excarcelación. Entre los magistrados había molestia porque el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, endosó el problema al Poder Judicial. Por otra parte, la Fiscalía indaga el rol de las personas que esperaban al imputado y lo acompañaron al dejar el recinto penitenciario. El titular de Seguridad, Luis Cordero, declaró que esto podía ser indicio de que había conocimiento de su salida. Evelyn Matei pasa a la ofensiva y acusa al Partido Republicano de campaña asquerosa. La candidata presidencial de Chile Vamos se refirió a la divulgación de videos que ponen en duda su salud mental y acusó a sectores de la tienda de José Antonio Kast de orquestar su campaña en su contra a través de redes sociales. Esto empezó hace varias semanas, un ataque sistemático, no es un llanero solitario, acá hay una organización detrás, aseguró. En tanto, la prensa resalta el aterrizaje de Paula Daza en el comando y la reunión de Matei con demócratas con miras a sellar apoyo a su candidatura. Janet Jara toma distancia de Fernando Carmona tras sus últimos dichos. La abanderada del oficialismo salió al paso de las controversias generadas por las declaraciones de su ex jefe programático para las primarias sobre el rol del Partido Comunista y el eje público élite en la campaña electoral. Jara aclaró que el economista, director de ICAL e hijo del timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, no formará parte de su comando para la primera vuelta. Esta es una candidatura de centro-izquierda y cuando tenga sus voceros lo vamos a informar, señaló. Sigue nuestra sintonía, tenemos más informaciones ahora con Portavoz Noticias.